Puede que a muchos su nombre no les suene de ningún lado y no los culpo. También puede ser que muchos la conozcan y estén al tanto de su trabajo, pero creo que no está de más hacerle una breve introducción. Alisa Rosenbaum, su nombre antes de empezar a usar el seudónimo por el cual hoy todos la conocemos, Ayn Rand, fue una escritora que nació en 1905 en el Imperio Ruso e emigraría a los Estados Unidos en 1925. Uno de los motivos que la impulsó a abandonar la recién nacida Unión Soviética sería su amor por el cine y la industria hollywoodense. Su sueño era ser guionista y si bien no podría cumplir del todo con su objetivo, podemos decir que en el trayecto consiguió suficiente motivación como para escribir 3 novelas y unos cuantos muchos ensayos. Y uso el título escritora y no filósofa como muchos la llaman, ya que este título está bastante en discusión y a medida que vayamos avanzando en el video me van a ir entendiendo por qué. Pero ojo, en el video de hoy no voy a hacer ningún tipo de crítica literaria a una autora de ficción o algo parecido, sino que Rand sería la persona que fundaría un sistema filosófico llamado objetivismo. Y este sistema abarcaría campos tales como la metafísica, la epistemología, la ética, la política, la economía, hasta incluso la estética. Podés sacar del medio Nietzsche si querés. Y esta corriente afirma que existe una realidad independiente a la mente del ser humano y que nosotros interactuamos con ella mediante los sentidos y que así adquirimos el conocimiento y lo vamos procesando mediante la razón. Y hasta acá, salvando algunas distancias... Esa respuesta está mal. Pero no está tan mal. Los problemas empiezan a aparecer cuando salimos de esta breve descripción. El objetivismo afirma de una forma bastante arbitraria que a la realidad solo se la domina obedeciéndola, lo que da por sentado que existe una naturaleza de las cosas predeterminadamente. Y que además el propósito moral de la vida está en buscar la propia felicidad o el interés propio racional que solamente puede ser alcanzado en un sistema de organización social como lo es el capitalismo laissez-faire. Ahora, como humanidad y traduciéndolo a criollo, básicamente nuestra responsabilidad es bajar esas ideas metafísicas al mundo material para así poder procesarlas mediante las emociones. Sin embargo, de una forma bastante increíble, siendo una escuela filosófica que dice defender los ideales de libertad, individualismo, la razón, haya sido tantas veces tachada de sectaria. Y sí, sectaria, acabo de decir. Parte del problema es que los objetivistas dicen defender la razón, pero en muchísimas ocasiones terminan usándola de una forma incorrecta, con nula o escasa capacidad crítica. Sencillamente creen que encontraron una verdad fundamental y definitiva porque nacieron en el momento preciso de la historia en donde de acá en adelante ya no hay nada más. Por esa misma razón nunca se corrigen, nunca se critican y nunca van a ampliar su conocimiento. Básicamente son como una especie de sesgo de confirmación con patas. Algo que muy probablemente te pase cuando estés hablando con un objetivista es que esta persona te va a afirmar su punto mostrándote casos favorables, ya sea en el campo de la filosofía o en el campo de la historia o de la economía, ponele, y nunca va a prestar atención a los límites de su argumento o los problemas que esté presente. Y el ejemplo más recurrente de esto es el de los casos conflictivos, en donde muchas veces no por malicia, sino que por ignorancia, u otras veces sí por malicia, que los dejan de lado a propósito, simplemente los ignoran para poder seguir confirmando su hipótesis. Lo que deriva en una rigidez tan dogmática de las ideas que si lo juntamos con otros absurdos repetidos hasta el hartazgo por los objetivistas como ese es el orden natural o esa es la naturaleza humana, ya tenemos listo el guiso para una secta. Grupo que resulta tan ortodoxo que al erguirse sobre el ideal de la razón, supuestamente, nunca deja lugar a la crítica. Y basándome en las ideas de recién sobre qué es el orden natural o qué es la naturaleza humana y por qué es tan importante seguir ese dogma, caemos en un absurdo
que todo es naturaleza humana y a su vez nada es naturaleza humana dependiendo de la conveniencia del objetivista. ¿Me explico? No hay que dar explicaciones. Y atentos a esta. Según el objetivismo, las emociones son el resultado de las ideas. ¿Y qué quiere decir esto? Que las emociones inadecuadas son generadas por ideas incorrectas. ¿Y qué significan ideas incorrectas para el objetivismo? Obviamente, las ideas irracionales. Por lo que cualquier tipo de sugerencia, crítica o valoración por parte de una persona ajena al movimiento, o también una persona que sea parte de este, pero que tenga algún tipo de, crisis ideológica, tranquilamente puede ser calificado como el error de una persona no racional. Lo que automáticamente puede ser considerado como una persona incapaz intelectualmente hablando, por lo que tiene que ser corregida o ignorada. Sentís como ese olorcito a fascismo, ¿no? Tenés ahí como el olorcito. ¿Alguna vez escucharon ese refrán que dice estamos parados sobre hombros de gigantes? Que hace alusión a que el entendimiento adquirido es gracias al conocimiento heredado por el trabajo de otras personas. Bueno, esto no solamente avasalla contra el objetivismo randiano, sino que también es algo que inherentemente se va a traducir a todas aquellas personas que profesan esta filosofía, salvando algunas excepciones. Obvio, es que tiene que ver con la pobre o nula formación filosófica que tuvo Rand a lo largo de toda su vida y que transmitió a su filosofía. Básicamente ignora toda la filosofía que separó a Aristóteles de ella y se la pasa despotricando contra tipos como Platón, Hume, Kant, más que nada Kant, Marx, Hegel, Nietzsche. Y sí, no hay remate, gente. Ya podrán sacar sus propias conclusiones. Y cuando cita a algún autor, no lo hace de forma directa, sino que lo hace simplemente de forma referencial al mejor estilo Agustín Laje, donde toma una cita que por sí sola no vale nada y la analiza y la refuta, sabiendo que nadie le va a contestar por dos motivos. Primero, porque no es una filósofa profesional. Y segundo, porque a las personas a las cuales está rebatiendo llevan décadas e incluso siglos muertos. Siempre termina cayendo en citarse a ella misma, supongo que por la pobre lectura que tenía de los otros autores, o directamente el entendimiento que tenía de esos autores eran puros hombres de paja en donde los otros filósofos eran reducidos a lo absurdo, descontextualizados o tergiversados. Y a pesar de esto, Ayn Rand consiguió ser estúpidamente popular y yo en mi ingenuidad me preguntaba ¿por qué hay tanta gente hablando de esta persona? Y lo primero que se me vino a la cabeza fue el cientificismo, porque hay un montón de autores, o a su vez yo también conozco un montón de gente que sabe un montón, que son hombres de ciencias, pero al momento de hablar de filosofía, pecan por esa misma instrumentación de hombres de ciencia, por el cientificismo. Pero tampoco, la formación de Rand en ciencias es sumamente pobre. No propone hipótesis, no se pregunta, no pone en duda, no conoce ni los límites ni los problemas de su teoría. Lo único que hace es afirmar y afirmar una y otra vez, sin siquiera presentar evidencia empírica o científica, o siquiera citar una referencia filosófica al menos. Se la pasa opinando sin fundamento y sin tener idea de lo que es el desarrollo cognitivo del ser humano moderno o primitivo, natural como ella lo llama. Lo único que hace es afirmar cosas que solamente son funcionales en su mundo y que más allá de la frontera de Texas no sirven para nada. Y lo más loco o enervante para esta altura es que Rand a ella misma se considera una filósofa, aunque su relación con filósofos profesionales, obviamente, fue prácticamente inexistente. Quienes, por lo general, o no la conocían o directamente desechaban su trabajo por tener prácticamente inexistente rigor o validez filosófica,
Misma razón por la cual Rand consideraba que la filosofía de los últimos siglos era decadente. Y si la llegabas a contradecir, te salía con alguna de esas falopiadas típicas de Ayn Rand o de objetivista que te dicen eso está en contra de la vida, de la mente, de la realidad, de la razón. Y tal fue el caso de los nihilistas, que por no responder a ningún tipo de creencia o principio moral, ya sea religioso, político o social, como lumbrera, para Rand eran básicamente villanos. Y no porque los nihilistas sean inherentemente malos. El nihilista elige no arrodillarse ante ninguna autoridad, ante ninguna creencia o código moral que lo ate. Es una persona que sabe que puede vivir sin ninguna de toda la parafernalia de mierda que propone Ayn Rand. Alisa Rosenbaum existió solamente por una razón: justificar. Y prácticamente es la personificación de todo lo que no es la filosofía. Idea que lamentablemente fue heredada a todas las personas que forman parte de su secta. Gente que cree que ya saben todo, que no tienen por qué cuestionarse lo que creen o lo que se les dijo toda la vida. Básicamente son privilegiados espaciotemporales. El objetivo de la filosofía es buscar respuestas y resolver problemas coyunturales del tamaño de lo que representa la humanidad, y en caso de no encontrarlos, tal vez plantear esa incertidumbre, no venir a justificar lo que ya creemos para decirnos sí, tenés razón, es así, tenés que seguir pensando así por siempre. Y lo peor de todo es que Ayn Rand al día de hoy es reconocidísima en todo el mundo y no aportó absolutamente nada nuevo. Fue una mujer que se mudó a un país extranjero a decirle a esa gente ignorante que lo que pensaban realmente estaba bien, que no había necesidad de cuestionarse. Ellos ya habían encontrado su norte y así tenía que seguir siendo. Porque el saber más nunca está de más, y el objetivismo, que de objetivo no tiene nada, representa todo lo contrario. Y ojo, filósofos que sean funcionales al capitalismo los hubo. No fueron muchos a comparación de aquellos que lo criticaron, pero los hubo. Pero esto, lo de Alisa Rosenbaum, no tiene nada que ver ni con el capitalismo ni con los Estados Unidos. Es más, me atrevo a decir que si Estados Unidos en ese momento hubiera estado siendo gobernado por una monarquía feudal, el efecto hubiera sido exactamente el mismo. La filosofía es la ciencia que complica todas las cosas, todas esas cosas que nosotros creíamos que teníamos resueltas y que no, todavía había un montón de preguntas ahí que necesitábamos responder. No necesitábamos una palmadita en la espalda que nos diga, dale, ya está todo, no necesitas saber más, conformate. Sencillamente Ayn Rand fue una escritora de ficción que se metió hostilmente a opinar en un campo del cual no tenía ni la más remota idea y que tampoco supo adaptarse a lo largo de toda su vida. Porque se olvidó uno de los principios más importantes de la filosofía y que a su vez me gustaría inmortalizar, obviamente desde la humildad de este canal, ¿no? Y de lo que puedo hacer yo desde este espacio, mediante la frase de uno de los autores a los cuales le dedicó más páginas, más bilis, más basura, ¿no? Immanuel Kant. Y lo voy a decir de esta forma como si, no, obviamente no va a poder ver esto, pero me gustaría que alguna vez alguien se lo hubiera dicho en persona, que no tengo dudas que alguien se lo dijo alguna vez. Alisa, el sabio puede cambiar de opinión, los necios nunca.